importa decirlo aquí arriba, me acuerdo las primeras veces que iba haciendo mis primeras entrevistas a gente que leía, que me encantaba, y la verdad que ella me trató siempre tan bien, y es tan gratificante cuando admiras a un escritor, cuando lo sigues y vas a hablar con él, y le da igual que trabajes en El País o en una revista pequeñita que se llamaba Dentro de la Viñeta, no importa, siempre está ahí para ti, ¿no? Y yo siempre es de los momentos que más contentos estoy, ¿no? Cuando comparto así el escenario y puedo decir todas estas cosas y que la gente las sepa, porque los que te han leído ya saben, y ahora lo hablaremos, que estamos. Yo generalmente he de reconocer que cuando leo un libro no miro si está escrito por un autor español o extranjero, si está escrito por un chico o una chica, ni siquiera el género, aunque solo suelo saber cuando lo cojo, pero tampoco es una cosa que me preocupe si es esto lo cojo y si no, no. Entonces, cuando se dice que Elia es una de las grandes damas de la ciencia ficción española, me parece un comentario bastante injusto, porque me parece uno de los grandes escritores de lengua española del género, y me parece además que es muy difícil clasificarte solo como escritora de ciencia ficción, aunque se hayas transitado mucho por ese género, ¿no? Lo primero que quiero avisar es que, como ella tendrá otra intervención en la que nos hablará de su faceta como escritora de juvenil, no hablaremos apenas en esta charla de esas obras, y sí nos vamos a centrar un poquito más en el resto de tu trayectoria. Perfecto. Yo la primera novela que leí tuya era Consecuencias Naturales. Recuerdo aquella colección de Miraguano, me parece. Sí, Miraguano. Y quizás analizando esa obra ahora en perspectiva, una de las características, no que se haya perdido, pero sí que estaba más patente en esa obra respecto al resto de tu trabajo, era el sentido del humor mezclado con la ciencia ficción, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco si esto fue un elemento que fuiste desprendiendo poco a poco porque las novelas te iban llevando a otra parte, si fue un experimento de ese momento, y para los que no lo sepan, Consecuencias Naturales era una historia de ciencia ficción en los que los seres humanos contactaban con otra civilización extraterrestre, no me acuerdo el nombre de la civilización ahora mismo, y tenían pues distintos choques, y entre ellos había un encuentro sexual entre un humano y una de esta raza, una raza que, por cierto, con bastantes problemas de fertilidad, lo contrario que los humanos, y aparecía había un embarazo, pero no era el de ella, sino fue del humano, ¿no? Y a partir de ahí pues se construía pues bastantes peripecias en la historia, también del lenguaje, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito eso, ¿no? Del sentido del humor, y por qué. Lo del sentido del humor, la verdad es que no sé por qué lo usé en esa novela. Y a todo esto, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. No sé por qué lo usé en esa novela, y luego ya más o menos da la sensación de que se fue perdiendo, quizá porque me fui haciendo mayor y me fui dando cuenta de que hay menos cosas de las que reírse. Yo me río mucho en la vida cotidiana, pero cuando escribo el sentido del humor suele ser más bien ácido. En esta novela, que además tuvo muchos problemas porque, no sé, así mirando el público, la mayor parte de los que veo son demasiado jóvenes para recordarlo, pero fue una novela que cayó relativamente mal, sobre todo a los hombres, y me pusieron a parir porque pensaron que yo estaba hablando mal de los hombres, que yo estaba hablando mal de los machos, y yo estaba hablando mal de los machos insoportables como era mi protagonista, que era un hijo de puta y un imbécil. Entonces yo estaba hablando mal de ese, no de todo el mundo. Y me pareció una cosa bastante graciosa plantear una historia de un contacto con una inteligencia alienígena, en que lo primero que se le ocurre al caballero, por llamarlo de alguna manera, es que él quiere ser el primero en tirarse a una extraterrestre. Y como la extraterrestre tiene buena pinta y es guapa y todo esto, pues el hombre dice, nada, estupendo, vamos a hacerlo. La engaña diciendo que está tomando un anticonceptivo, se toma una aspirina y dice, nada, está todo controlado, no te preocupes. Y entonces quien se queda embarazado es él. Eso es algo que a mí me parece una cosa estupenda, porque por primera vez podía poner el punto de vista de cómo se siente una mujer de atrapada y de insegura y de fatal en esas mismas circunstancias cuando se trata de un hombre. Y entonces lo pasé muy bien, me gustó mucho. También había otro tipo de temas más profundos, pero cayó muy mal, porque en aquella época el público lector era mayoritariamente masculino y pensaban que una mujer no debería escribir ese tipo de cosas. No sé, a mí me pareció muy divertida en su momento. A mí también. Luego la releí, y aparte de lo que era un poco esta revisión de los roles sexuales de cierta manera, y un poco este sentido del humor, y esta visión de este tipo, como tú bien dices, un personaje masculino como puede ser, pero sí bastante negativo, me gustó mucho cómo abordaste el conflicto lingüístico, ¿no? Me parecía una cosa muy divertida, un experimento muy interesante. Sí, hoy por eso me gustaba mucho en la presentación de Felicidad Martínez, que a ella también le gusta mucho tratar temas de lingüística.
me parece muy importante que sobre todo nosotros que somos lectores y la mayor parte de nosotros también escritores en una u otra medida, sabemos que el mundo se construye con palabras, ya que básicamente toda nuestra realidad está construida a base de palabras. Nosotros somos nuestro pensamiento y nuestro pensamiento son palabras. Y si alguien lo duda puede intentar pensar sin palabras, a ver qué le sale. Es una cosa dificilísima, yo lo he intentado y no sale. Yo he intentado pensar en diferentes lenguas y entonces pensando en diferentes lenguas piensas la realidad de diferentes maneras, pero siempre necesitas las palabras. Entonces pensé que podía ser interesante hacer un pequeño experimento lingüístico, pero claro, no va muy lejos. Y bueno, ya mirando un poco en perspectiva, vamos a ir alternando un poco a hablar de las obras, no necesariamente en sentido cronológico ni nada, según se nos vayan cruzando, pero también aprovecharlas todas ellas para ver algunos aspectos de tu obra en carácter general, ¿no? Mirándolas en perspectiva y mirando de lo que vamos a hablar hoy, me di cuenta que en mayor o menor medida, de una forma más evidente o menos evidente, detrás de todas tus historias siempre subyace como catalizador o no, pero siempre está una historia de amor, ¿no? Sí. Entonces cuéntame un poquito por qué, ¿no? Porque es algo que realmente he de reconocer que no me había fijado, pero al verlas todas juntas... Siempre. Sí, además no solo en ciencia ficción, en cualquier género que uso, por negro que sea, por triste que sea, para mí el amor es central. Porque ya sé que ahora cuando lo diga vais a poner una cara muy rara y los ojos al cielo y estas cosas, pero yo pienso que el amor es una fuerza absolutamente central en el universo, pero tan a la par con la gravitación o con el magnetismo. O sea, a mí me parece que de verdad el amor es lo que mueve las cosas. El amor o la falta de amor o la sensación de que no te aman o el rechazo o el odio, pero el amor está siempre en la base de todo comportamiento humano. O sea, yo no sé si hay extraterrestres por ahí que no tienen este sentimiento y que no saben lo que es, pero para los humanos es absolutamente central. Y si os fijáis en la mayor parte de comportamientos de vuestros o de cualquier otra persona, os daréis cuenta que en la base siempre hay un conflicto amoroso. Yo por eso utilizo mis historias de amor como muchas veces como detonante, otras veces para conducir la historia, pero no siempre es una historia de amor de pareja o una historia de amor con buen final, con un final luminoso y feliz, sino un conflicto que tiene que ver con cuestiones amorosas. Y a mí eso me parece básico. Y no es rosa, ni es cursi, ni es nada. Pero me parece que es uno de los sentimientos más potentes que somos capaces de generar los seres humanos. Y si alguien se ha enamorado alguna vez, sabe que mientras estás enamorado, eso es lo más grande, lo más intenso, lo más potente que has sentido nunca en tu vida. Y todo el mundo a tu alrededor cambia en el momento en que tú te enamoras. Porque tus percepciones cambian, tu pensamiento cambia, todo cambia. Y no sé si te lo había dicho nunca, pero yo tengo una novela claramente favorita de entre toda tu producción. A mí la que más me gusta, la que he releído y he disfrutado siempre como la primera vez, además no me lo pone muy difícil porque no es muy larga, era El secreto de los orfebres. A mí es como esa obra a la que vuelvo una y otra vez y siempre que la leo encuentro cosas nuevas, pese a que por extensión sea quizás la más pequeñita. Sí, es muy pequeñita, tiene como 100 páginas o así. Me parece una novela innovadora, aunque toque un tema de los viajes en el tiempo que se ha hecho más veces, me parece tremendamente audaz. Me parece una novela que independientemente del tipo de lector que sea, te va a enganchar por un lado o por el otro, ¿no? Cuéntanos cómo una historia tan grande, entonces tan pequeña, llegó a ti un día y dijiste, fue algo como otras novelas tuyas que estuvo mucho tiempo cociéndose, esa fue más inmediata. Esa fue un auténtico flash. Eso es el tipo de historia, todo el que me conoce sabe que a mí, mi maestro y mi gran amor literario es Julio Cortázar, entonces yo lo cito muchísimo. Y Cortázar decía que hay historias que se te caen encima como un coco que se cae de una palmera. Es algo que no puedes evitar, que se te cae encima y te toca, te golpea y ya está. Entonces El orfebre fue una de esas historias que vino sin llamarla, un día de otoño. Además me acuerdo exactamente cómo era la luz y cómo era todo. Y en el momento en que tuve esa idea, que todavía no era una idea, que era una especie de magma viscoso, estaba trabajando. Es verdad eso de que cuando te llegue la inspiración que te pille trabajando. Entonces yo estaba al teclado y estaba haciendo otra cosa. Y en el momento en que tuve esa idea... ¡Uy, se está poniendo íntimo! La
qué bonito. Pues eso, tarde de otoño, tema amoroso. En el momento en que me llegó esa idea, dejé lo que estaba haciendo y de repente escribí la primera frase. Yo trabajo mucho, no suelo trabajar con música, pero cuando trabajo con música casi siempre oigo a Cohen, Leonard Cohen, así muy bajito en el fondo. Y entonces de repente empecé la primera frase, y la primera frase está escrita en primera persona, en un yo, es un hombre quien habla, y empecé a escribir y yo no sabía lo que iba a decir, pero él sí, él tenía muy claro cuál era su historia, él sabía lo que quería decir. Y entonces dije, bueno, pues vamos a dejar que hable. Y empezó a hablar y pensé, ¡jo, qué historia más bonita! Y qué triste, y qué mal, y qué bonita. Y seguí escribiendo y hasta el final. De verdad fue un flow. Esta, como decíamos antes, es una novela bastante cortita y más en comparación con otras de tu producción posterior, pero nunca ha sido para ti la síntesis un problema. Tú te has manejado especialmente bien también en el relato corto, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, no cuál es el secreto, porque evidentemente cada maestrillo tiene su librillo, sí, pero sí tu forma de afrontar el relato corto y si te sientes especialmente cómoda como parece en él. Sí, a mí me gustan mucho los relatos porque siempre he pensado que es una especie de condensación de máxima intensidad. Y a mí siempre me han gustado, como lectora, siempre me han gustado mucho los relatos, porque es una especie de relámpago que hace una luz que te permite ver de repente muchísimo. En muy pocas páginas te abre una realidad enorme y además te permite colaborar. Tú puedes continuar ese relato en tu cabeza. Es algo que siempre me ha gustado. Y entonces cuando yo empecé a escribir mis propios relatos, trataba de condensarlos, de no extenderlos demasiado, porque en un relato si extiendes mucho pierdes intensidad. Entonces hay que trabajar en profundidad, hay que trabajar hacia abajo o hacia arriba, pero no hacia los lados. Y llegué a darme cuenta de que no, o sea, claro que es difícil, pero no es tan difícil. Es algo que si te gusta escribir y sabes lo que quieres decir, es condensar y usar la elipsis, no contarlo todo. Contaste antes que con El secreto del orfebre se apareció, te cayó encima, citando parafraseando a Cortázar, pero no le pasó lo mismo a la novela del contrincante, ¿no? Que pasó por varios nombres distintos, un tiempo en un cajón, fue madurando, cogiendo. Cuéntanos este proceso contrario de llegar a una novela. Sí, esa fue mi primera novela. Entonces, hace un momento Joe decía que es un poco idiota que tu primera novela sea una trilogía. Estoy totalmente de acuerdo, hay que estar muy majara. Pero la mía fue El contrincante, que también era una novela gorda. Yo nunca había escrito nada así de grande. Cuando empecé yo escribía relatos más o menos largos y ya estaba. Y yo sabía que todavía no estaba preparada para escribir una novela. Me asustaba cuando me daba cuenta de que una historia daba para más de 100 páginas. Y llegó esta historia y pensé, esta historia es larga, esta historia son por lo menos 300. Y pensé, bueno, pues voy a intentarlo. Entonces empecé y esa novela es la que me enseñó a escribir novelas. Yo creo que hacer ciertas cosas solo se aprende haciéndolas. O sea, uno no puede aprender a nadar si no se tira al agua. Y entonces, por mucha teoría que sepa, nunca nadarás si no te mojas. Entonces, cuando decides que quieres escribir una novela, pues tienes que decidir que ya es el momento y te pones a ello. Entonces la escribí, pero me faltaba como un pedacito del final, me quedaba el final. Sabía cómo acababa, pero por circunstancias no la terminé y luego no conseguía encontrar el tono para terminarla. Al final la terminé y luego se la mandé a Miquel Barceló, que era el que llevaba Nova en aquella época y que había salido mi primera novela, Sagrada, y me dijo, es que nosotros no hacemos este tipo de cosas porque esto no es ciencia ficción, esto es así medio terror teológico. Y dije, bueno, pues nada, la guardo. Luego la revisé, luego la volví a mandar, luego la publicaron en Minotauro, pero la novela se llamaba Uke, que para mí se sigue llamando Uke. Y dijeron que Uke era una palabra muy rara que no la entendía nadie y que eso no tenía ningún sentido y que mejor el contrincante. Pues vale, y le pusieron el contrincante, pero sigue sin gustarme. La novela se llama Uke. La novela, bueno, tiene varias historias, aparentemente independientes, luego no tanto, y me gustó una definición que, bueno, acabas de ahora de medio mencionada, pero en su momento la definiste como un thriller teológico, ¿no? Me pareció bastante acertado.
y que no creo tanto, se habla mucho de que es una novela sobre la eterna lucha del bien y el mal, sobre el mal, pero yo creo que sobre el adversario, pero yo creo que es más sobre la propia naturaleza del mal, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, porque yo sí que creo que hay un ejercicio ahí de llegar a algo que... Sí, es una novela que a mí me interesaba escribir, porque a mí la religión siempre me ha interesado mucho desde un punto de vista intelectual, digamos. O sea, yo la religión nunca he sido practicante. Me parece muy bien que la gente lo sea y lo quiera ser, pero yo no le veo ningún sentido para mí misma ni para mi vida practicar ninguna religión ni tener una fe concreta y definida. Pero siempre me ha interesado mucho el interés humano por la figura del diablo o del maligno o del tentador. Todas las religiones humanas tienen el malo, digamos. Y entonces, bueno, casi todas. Supongo que los budistas no tienen realmente así un malo. El mal, en todo caso, está dentro de nosotros. Pero siempre me gustó mucho la idea del diablo. Y cuando estaba en la universidad tuve la suerte de que en literatura inglesa una de las cosas que nos pedían que leyéramos era el Paraíso Perdido de Milton. Y me gustó muchísimo. O sea, yo pensaba que me iba a aburrir mucho, que era un peñazo y que era muy difícil de leer, y sí era difícil de leer, pero me gustó muchísimo el Satán que presenta Milton. Y entonces pensé, bueno, yo también quiero dejar hablar a mi diablo, porque una cosa que me molesta mucho es cuando no dejan hablar al malo. Una cosa que a mí me fastidió toda la vida es en El Señor de los Anillos, que al pobre del Sauron no se le deja hablar nunca. Y uno siempre se pregunta, ¿pero este tío es tonto o qué? O sea, ¿para qué quiere destruir el lugar donde él vive? Si él vive allí, no se puede ir a otro sitio porque no hay otro sitio. ¿Para qué quiere convertirlo en un sitio yermo? ¿Para qué quiere matarlos a todos? ¿Para qué quiere rodearse de los orcos, aquellos asquerosos que huelen mal y son feos? Entonces, me habría gustado mucho ver el punto de vista del malo y saber por qué hace lo que hace. Y en un que yo dije, bueno, pues le voy a dar la palabra a mi idea del diablo y me voy a enfrentar a las concepciones tradicionales cristianas. Y me lo pasé muy bien. Disfruté muchísimo, muchísimo. Es que además generalmente cuando dejan hablar al malo es lo típico que lo cuenta todo mientras el héroe está aquí escuchando todo el plan y el otro se desata y le interrumpe, ¿no? Bueno, además era el ojo de Sauron, no la boca de Sauron, a lo mejor era por eso. En mi caso habla mucho a lo largo de la novela, incluso antes de que sepa que es el malo. Cuando tienes la sensación de que es una persona muy agradable y muy simpática, que a lo mejor el malo también es una persona muy agradable y muy simpática, nunca se sabe. No hay que fiarse. Y otra de los trabajos tuyos que más me ha gustado, quizás sea el que pondría después El secreto de los Orfebre. Volvemos un poco al relato corto, ¿no? Que sería el de Futuros Peligrosos, ¿no? Que serían estas historias bastante anticipativas y que nos van mostrando un poco hacia dónde quizás vamos, que son las partes de la ciencia ficción a mí que más no me gustan. A mí también. Y que, bueno, muchas veces no hace falta más que encender o apagar la tele todos los días para darte cuenta que la realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, háblanos un poquito de estos relatos. Estos relatos son relatos extrapolativos, que es el tipo de ciencia ficción que a mí más me gusta y cada vez más. Me gustaba mucho ya cuando los leía de jovencita, pero, por ejemplo, antes me acuerdo que cuando yo tenía, yo qué sé, 17 años o algo por el estilo, uno de los miedos en la extrapolación era la superpoblación. O sea, que no tuviéramos, que hubiera demasiada población, que no tuviéramos para comer, cosas así. Y se pensaba que en el año 2000 ya habría llegado y que estaríamos todos como en la película esta con el Charlton Heston. ¿Cómo se llamaba la película aquí? La de... Cuando el destino nos alcance. Eso, cuando el destino nos alcance. Bueno, ahora nos hemos dado cuenta que ese parece ser que no va a ser precisamente uno de los peores terrores a los que nos vamos a enfrentar. Pero a mí siempre me ha gustado ver qué va a pasar si seguimos por donde andamos. Entonces estos relatos parten de esa idea y exploran diferentes caminos. O sea, ¿qué puede pasar si, por ejemplo, llegamos al punto en que los que tienen dinero se pueden permitir comprarse un cuerpo nuevo, por ejemplo? Y entonces alguien tiene que poner esos cuerpos. Y esos cuerpos son de gente, como llaman eufemísticamente, menos favorecida. Son casi todos africanos, que no tienen ya casi nada que perder, y dan su cuerpo para que un blanco rico se lo compre y lo use como el que se compra un Ferrari. El pobre africano tiene 4 horas en su propio cuerpo al día
y el rico que lo ha comprado tiene 20 horas para usar ese cuerpo. Pero naturalmente empiezan a haber presiones y lobbies para que sean no 20 horas sino 22, que vale caro y hay que aprovechar. Y entonces ese tipo de ideas me interesan y he ido explorándolas. Y por ejemplo en el libro este que sacaron mañana todavía, de distopías, he seguido explorando en ese sentido. Y a mí hay un concepto, una palabra que a mí me encanta y que muchas veces se usa, no entiendo cómo ni por qué de forma peyorativa, que es el concepto de artesano, ¿no? De entender el escritor como oficio y del que evidentemente, eventualmente, ocasionalmente puede devenir en arte, por supuesto, pero el que sea también una profesión de ejercer bien un determinado trabajo, en este caso con la palabra, ¿no? Y además se tiende a mitificar lo que sea, pues dice, no, porque cuando hablas en charlas de cine, no, gente como John Ford, digo, coño, a John Ford le decían, vas a usar estos decorados que nos sobraron de esta película para poner a ese factor, lo vas a poner con esta actriz, pero si no, pegan. Dice, ya, pero es que le tenemos firmadas 5 películas y con todo eso coge y te hace algo que es John Ford y que es una obra maestra, ¿no? Y en fin de cuentas, lo que sería ser un artesano, ¿no? Lo que pasa, y siempre que te he oído hablar del proceso de escritura, en estos casos, yo creo, más bien escasos, o a mí se me parecen demasiados casos, de que entiendes un poco el concepto de escritura sin esa aureola, esa pátina de grandilocuencia, que además creo que es como debe de ser. ¿No? Cuéntanos un poco tú cómo ves la profesión, cómo ves el proceso creativo, cuéntanos un poco cómo ves el concepto artesano, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que hay demasiada mitificación y que hay demasiado interés últimamente, digamos, desde hace, yo que sé, 20 años, por todo lo que es así esplendoroso, hacia el glamour de la profesión. Y a mí me parece que ser escritor es una cosa estupenda, buenísima, a mí me encanta, no me gustaría hacer otra cosa en la vida, pero que es un trabajo como el de cualquier otra persona. Y uno tiene que procurar hacerlo bien y hacerlo seriamente y dominar las herramientas de su oficio. Tú nunca llamarías a un fontanero que no se aclara, que se te estropea un grifo y gotea y sigue goteando y el buen hombre te dice, no, pero ahora le vamos a poner aquí un barniz dorado y se va a quedar precioso. Pero sigue goteando. Bueno, pero eso es lo de menos, ¿no? Pues no es lo de menos. Entonces a mí me molesta muchísimo cuando veo artículos de periodistas o novelas de gente no necesariamente principiantes, sino gente que ya ha publicado varias novelas y que no sabe escribir, o sea, que hace frases que están cojas, que tiene faltas de ortografía, que se le olvida poner un verbo, que utiliza palabras que no significan lo que él cree que significan. Y me parece que es una poca vergüenza. O sea, lo menos que uno puede hacer es utilizar de verdad las herramientas y los recursos de su oficio y hacerlo bien. Cuando sabes hacerlo bien, entonces puedes llegar a ser genial, o no, pero por lo menos que sea correcto. Sin embargo, creo que te referías a eso cuando alguna vez he hecho talleres para jóvenes o menos jóvenes. Normalmente la primera sesión siempre hago cuestiones de lengua, de pura lengua. Pues hay gente que se cabrea y se levanta y te dice, yo para eso no he venido aquí. Y dice, ¿no? Entonces tú quieres ser escritor y la lengua no te importa. Entonces, ¿qué cojones te importa? Y entonces lo que les importa es, por ejemplo, saber si los puedes poner en contacto con editores. Pero ¿para editar qué? Que para editar estos 3 cuentos que he escrito, porque no he escrito más, que además están mal escritos. Y entonces es algo que te pone muy nerviosa. Y, hombre, tómatelo en serio, hazlo bien y luego ya lo podrás publicar, ¿no? Pero creo que se ha mitificado mucho eso de ser escritor y la gente lo que quiere no es escribir, sino ser escritor. Y ser escritor, según yo, y según yo creo que todos los que estamos aquí en el asunto, es estar muchísimas horas solo en tu casa, sin hablar con nadie, escribiendo. Ser escritor es escribir, y eso es solitario. Y necesitas mucha disciplina porque no tienes a nadie que te obligue. Y bueno, tienes la ventaja de que no tienes jefe, no tienes compañeros, no tienes horario. Hacer lo que te da la gana, pero si no lo haces, no le importa a nadie. Así que es una cosa preciosa. Antes de que luego el tiempo se nos vaya echando encima y sea, quedan 2 minutos con la pregunta, recordad que esto es, como siempre, ¿no? Alta tecnología, medio digital, levantáis el dedo y nosotros vamos dando paso. Así que no sé si queréis aprovechar para ir haciéndole ya alguna pregunta a Elia. Bueno, mientras tanto, mientras vencéis la timidez siempre la primera pregunta,
Viendo también tu trayectoria, siempre has ido saltando de género a género, no te has encasillado, no has hecho nunca dos libros muy parecidos. Y siempre está el eterno debate, ¿no? De esto perjudica al escritor, esto lo enriquece, las dos cosas, ninguna. Cuéntanos tú cómo ves esto desde tu trinchera. Yo, como escritora, me parece un enorme enriquecimiento el tener la libertad artística de escribir cada vez lo que quieres escribir, la historia que quieres contar. Digamos que desde el punto de vista de ganar dinero, seguro que te perjudica. Los editores están súper encantados con los escritores que escriben siempre lo mismo. Eso es una cosa que a todo el mundo lo pone muy contento. O sea, cuando coges un escritor que más o menos va vendiendo regularmente y siempre cuenta lo mismo, todos los editores están felices. Entonces, para mí el ejemplo clarísimo es Donna León. Donna León no lo hace mal, pero hace siempre lo mismo. Y siempre los mismos personajes, y siempre el Venecia, y siempre Brunetti, y siempre todo eso. Y los editores están encantadísimos, porque saben seguro que va a salir próximamente el nuevo Donna León, y punto. No se tienen que preocupar de publicitarla, ni de dar explicaciones, ni de nada. Cuando uno es un escritor como yo, que cada novela es distinta, pues es un follón. Porque entonces, claro, ¿a quién se lo contaba? Laura Fernández se lo contaba esta tarde. En Alemania, por ejemplo, tienen muy claro que yo tengo más o menos dos líneas. Una línea fantástica, una línea realista. La línea realista funciona estupendamente. La fantástica no va mal, pero no tan bien como la otra. Entonces, cada vez que escribo una novela y mi agente les dice, hay una nueva, le dicen, pero es la línea de Elia Barceló. Y para ellos la línea Elia Barceló es la realista. Es muy gracioso. Y ahí se ponen muy contentos. ¡Ay, una nueva Elia Barceló! Vale, muy bien. Pero a mí lo que me gusta es eso, pues una vez una histórica y otra vez una criminal y otra vez una fantástica y otra vez, yo qué sé. Si no es trabajo, solo es trabajo. Y tiene que ser divertido también. Yo es que si no me divierto no me gusta trabajar. Sí. Yo sí que puedo confirmar lo de los ejercicios lingüísticos porque sí que estuve en un curso contigo. ¿Verdad? Y a mí la verdad es que me enseñaron mucho porque al empezar a ver las breverías, los microcuentos, que es la mínima expresión, te esfuerzas muchísimo a lo que tú has dicho de ir de arriba hacia abajo, de expresar lo mínimo. Sí. Y eso a los escritores noveles les gusta muchísimo. Sí, es normal. Sí, sí. Y bueno, yo creo que eso, el curso no te va a enseñar a escribir, te va a enseñar la práctica. Por supuesto. Es muy bueno que empiecen la gente así a ver a autores mejores que ellos hacer realmente cosas grandiosas para dar también. Sí, y no solo autores mejores, sino que de vez en cuando también es muy útil leer, no mucho, pero leer autores peores. Autores que realmente son malos, o sea, malos de narices. Eso es una cosa muy útil porque lees un texto, no tienes que poner ni el autor ni nada, porque hay gente que se ofende, pero bueno, tú traes dos textos, por ejemplo, a un taller, y les dices cuál es mejor. Elegid no cuál os gusta más, sino qué texto está mejor escrito desde el punto de vista de la artesanía, de las manos. Pues hay gente que no lo tiene muy claro, eso ya es una indicación cuando uno no distingue. Y luego cuando coges un texto muy malo y lo analizas y ves por qué es muy malo, es cuando te das cuenta de dónde estás tú, de qué te falta, de si de verdad tú entiendes todo lo que lees y notas cómo se podría mejorar. Tú ves una frase que es un desastre y dices, bueno, vamos a reformularla. ¿Qué es lo que de verdad quería decir esta persona? ¿Cómo se puede decir? Esos son como los ejercicios de dedos para los pianistas. O sea, cuando uno se pasa horas haciendo escalas, eso no es para presentarlo al público. Pero si no tienes la agilidad de hacer las escalas, nunca en la vida darás un concierto. Sí, y ahí también iba la pregunta, que es cómo llegan esos escritores tan terribles a publicar. Buena pregunta. Pues es que no debería pasar ni siquiera por un editor, que son las fotografías. Un editor debe contar siempre con un corrector. Entonces, ¿cómo es posible que eso llegue al mercado y que se acepte? Que no se devuelvan los libros. Sí, yo también me lo pregunto. Pero pasa, por ejemplo, en los periódicos. Yo cada vez me asusto más de lo que en los periódicos se lee en artículos normales.
palabras absolutamente cotidianas que ya no se saben usar, que la gente está escribiendo unas cosas horrorosas que no quieren decir lo que de verdad querrían decir. Y me figuro que uno de los problemas ahora es que hay mucha posibilidad, por ejemplo, de vender cosas directamente a Amazon sin ningún filtro, sin ningún tipo de corrección, y pasan sin más. Y como hay muchísima gente que tampoco tiene la cultura necesaria para darse cuenta de que eso está muy mal escrito, con entenderlo más o menos, pues les vale, y entonces se preocupan solo de que si en la historia hay muchas cosas así más o menos picantes o atrevidas o atractivas o tal, pues la gente se las lee y se queda tan ancho. Pero eso no me preocupa en Amazon porque al fin y al cabo son autores autoeditados, pero que pase en editoriales. Eso es grave. Eso quiere decir que los editores ya no están haciendo su trabajo. No sé si tenéis alguna pregunta más para ella. A mí, como no quiero terminar con esta pregunta, me la quito ya de delante. Pero es, ahora mismo, en la mesa, que siempre es una novela, lo usan al mismo tiempo, contanos un poquito qué tenemos, qué va a ser lo próximo que nos va a llegar de ella. Como decía, no sé si estabas en la presentación de Joe Abercrombie, pero cuando decía eso de los libros hasta la tumba, ¿no? Otro libro, y luego vas y te mueres. Pues, sí, más o menos es como las losetas amarillas, una cosa así. Sí, yo siempre estoy en algo, siempre estoy o terminando algo, o ya he terminado algo, o empezando algo, no lo puedo evitar, estoy así. Entonces ya tengo una novela terminada, que ya está en la editorial y que sale ahora, supongo que sobre marzo o algo por el estilo. Y esa es de la línea realista. Esa es de la línea esta, la verdadera Elia Barceló, en Alemania, que es una historia para mí relativamente clásica dentro de las mías, o sea que hay secretos y cosas oscuras en el pasado que influyen hacia el presente, y es una historia que se cuenta en varios tiempos y también a través de cartas y de una investigación casi detectivesca, y sucede en varios lugares, muy típica de mí. Esa ya está hecha. Y ahora estoy empezando, o sea, realmente empezando, creo que tengo 32 páginas o así, pero sé a dónde voy. Estoy escribiendo una historia de vampiros. Lo siento, pero me hacía mucha ilusión. A mí los vampiros me gustan mucho de toda la vida, pero los vampiros de verdad, o sea, los vampiros malos. O sea, yo lo que no soporto son los vampiros gilipollas que se enamoran de las cosas que comen. Eso es algo que... Sinceramente no me puedo imaginar enamorándome de una chuleta de cordero por muy apetitosa que esté. Entonces, pues estoy haciendo una novela que sé a dónde va y que espero que resulte más o menos, por lo menos inquietante. Quiero decir, no creo que le llegue a dar miedo a un lector curtido como somos nosotros, pero más o menos inquietante. Y hay un par de cosas originales que no voy a contar, claro. Y una cosa que a mí me parece original es que pasa en mi zona. O sea, en mi zona de España, es decir, que pasa en el mar Mediterráneo y en un sitio donde normalmente la gente va de vacaciones y nunca pasa nada, y sobre todo nunca pasa nada malo, y ahora sí va a pasar algo malo, muchas cosas malas. ¿Va a pasar en Elda? No va a pasar en Elda, va a pasar en la zona de Santa Pola, solo que no la voy a llamar Santa Pola, en la zona entre Santa Pola y Torrevieja. Pero no la voy a llamar Santa Pola por obvias razones, porque yo veraneo allí. Entonces la voy a llamar Santa Rosa, como el pueblo de una historia, de mis historias favoritas, que se llama Ritos, donde pasan cosas terribles, muy malas. Sí. Recuerdo que comentaste una vez hace años en la Semana Negra, bueno, es que claro, yo vivo en Austria, aquí Elia, escritora, y allí muchos de mis alumnos igual ni siquiera saben todas las novelas que tengo publicadas, pero también muchas veces pasa lo contrario. Alguno de tus relatos allí ha sido pues adaptado a cortometraje o a largometraje de imagen real. Cuéntanos un poquito de esta experiencia. El cuento que os decía, de los ricos que se compran los cuerpos, ese hicieron una película hace 5 o 6 años ahora ya, la llamaron Transfer, y es una película alemana hecha por un director alemán de larga duración, y que cogió esa idea mía y luego él cambió ciertas cosas y transformó un poco el final.
y quedó muy bonita, pero lógicamente cuando estábamos al principio trabajando juntos en el guión, luego ya me cansé. Después de un año de trabajar en el guión, yo estaba hasta aquí de guión y le dije, mira chico, la peli es tuya, yo me dedico a hacer mis novelas. Entonces él me dijo que le habría gustado ponerla en España, pero que tenía la sensación de que si lo ponía en España, como era en mi cuento, que a los alemanes les iba a parecer todo así como muy lejano y muy extraño. Y entonces los personajes son alemanes, es un industrial alemán muy rico, muy mayor, claro, y todo sucede en Alemania y a la manera alemana. O sea que, como veis, incluso la ciencia ficción, al parecer hay que nacionalizarla para que a la gente le llegue, porque si no le da la sensación de que no lo van a entender bien. En mi versión eran catalanes. Resulta muy sorprendente, ¿no? En plena época de la sobreinformación, sobre comunicación, que creemos que sabemos todo, la cantidad de cosas, precisamente por eso a lo mejor, porque como creemos no buscamos, que se nos escapan. Precisamente en estos años trabajando en el Festival de Cine de Gijón, te das cuenta que en Alemania tiene una industria increíble de películas para público juvenil, de grandes salas, y de novelas de género adaptadas para público adulto. Sí. Nos comentaba el año pasado Schusterman que el desván de Tesla solo se podría hacer entre Alemania porque son los más potentes en esto. La cantidad de películas que nos perdemos, que muchas veces no sabemos ni que existen, y que no estamos hablando de que sucedan en Macedonia y no te llegan, ¿no? Sino un país en teoría hacia el que... Sí, eso es una cosa que a mí siempre me preocupa bastante, que yo soy muy pro-europea. Eso supongo que casi todo el mundo lo sabe o lo nota por lo que escribo. Y me fastidia muchísimo que en Europa le demos tanta importancia a todo lo que es estadounidense y no sepamos casi nada de Europa. O sea, la mayor parte del público medio español sabe cómo es un instituto de segunda enseñanza en Estados Unidos, sabe lo de las fiestas, el prom y todas estas cosas. Tiene bastantes imágenes de un montón de ciudades americanas, desde las más feas y pobres hasta las más ricas y elegantes, y sin embargo no tenemos ni idea de cómo se vive el día a día en Grecia o en Dinamarca, o en Inglaterra quizá un poquito más, porque la parte anglosajona tiene más importancia, pero no nos preocupa en absoluto ver cómo viven en otros países de nuestra misma Unión Europea. Y es eso, si viéramos más películas, por ejemplo, que entra directamente por los ojos, que no es ningún esfuerzo, podríamos conseguir poco a poco ir haciendo una conciencia europea, sentirnos europeos, que es una cosa fantástica. Eso pasa incluso dentro de la ciencia ficción. Al fin y al cabo, ¿cuántos autores franceses, alemanes, italianos leemos aquí? Eso es. Leemos ingleses, muchísimos ingleses, estadounidenses, sí. Pero luego aparecen algunos nombres muy concretos, Sapkowski dentro de la fantasía, sí. Pero cosas muy puntuales. Sí, una persona, prácticamente es así como si fuera un espécimen de cada sitio. Ahora, por ejemplo, lo de los chinos, que se está poniendo de moda y tal, aceptamos antes una novela escrita por un chino, que mira que raro, yo que me acabo de terminar la del Three Body Problem, del Cixin Liu, que también es durilla. Y sin embargo, cuando alguien te dice, mira, aquí hay un autor finlandés que escribe cosas muy chulas, pones cara de decir, bueno, ahora cuando me acabe esta pila, entonces a lo mejor le doy una oportunidad al finlandés. Como el de Sapkowski ya lleva a lo mejor 15 o 20 años siendo un super bestseller en Centro Europa y demás, que ni siquiera fue que sacar la primera novela y nos la lanzaran aquí, ¿no? Ni siquiera, y a lo mejor podían no haber llegado nunca. Quiero decir que eso a veces depende eso de un francotirador editorial, como sucede con Bibliópolis, que tenía un traductor de párrafo muy bueno, como era Faraldo, y que se lo descubrió y gracias a eso lo leímos en España, si no a lo mejor ni siquiera, ¿no? Y para terminar, ya que estamos en el Celsius, como exponente, y aunque me contradiga con lo que dije al principio, no me gusta considerarte una escritora de ciencia ficción porque tocas muchos temas, pero sin duda eres un exponente dentro de la ciencia ficción. ¿Por qué la ciencia ficción? ¿Por qué siempre, de una forma u otra, cada 2 o 3 novelas vuelve a aparecer por ahí? Porque es el amor, el primer amor, el amor de mi vida. La ciencia ficción fue el género con el que yo entré en la palabra escrita. O sea, bueno, primero los cuentos infantiles, que también eran fantásticos. Casi todos los cuentos infantiles que se contaban en mi infancia eran fantásticos. A nosotros no nos contaban cuentos realistas. O sea, o leías cuentos así, los típicos cuentos tipo Caperucita, Blancanieves, cosas así, donde los animales hablaban y había magia y todo esto. O en aquella época no te contaban historias infantiles en las que los papás se separaban.
o la amiga se volvía drogadicta. Eso no se llevaba. Entonces yo empecé eso con la fantasía normal de niños, y luego mi padre era lector de ciencia ficción y muy aficionado a todo lo que fuera astronomía, física, de todo. Entonces, cuando cumplí 11 años, pensó que era el momento adecuado y me regaló mi primer libro sin dibujos. Era el libro de mayores. Y ese libro de mayores era Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Y yo me quedé impactada, aquello era una maravilla. Entonces empecé a leer todo lo que había de Julio Verne. Y luego de Wells, que me impactó todavía más. Y luego Clarke. O sea, para mí, la entrada en la ciencia ficción fue 2001 de Clarke, la película. Cuando yo vi aquella película, yo tenía 12 años, la vi con mi padre, salí del cine diciendo, no he entendido casi nada, pero esto es lo que yo quiero pertenecer a esto. Entonces me fui a la librería de mi pueblo, que no había más que una, era librería papelería, y casualmente tenía en el 2001 el libro. Me lo compré, me lo leí y me lo leí hasta que entendí lo que estaba pasando, y entonces dije, bueno, este es mi camino. Y entonces en la biblioteca pública el destino había hecho que algún bibliotecario maravilloso hubiera comprado toda la colección Nebula. Me leí toda la colección Nebula y entonces empecé a conocer pues eso, a Asimov y a Bradbury y luego a Ursula Le Guin y a Joanna Russ y a todos los grandes, luego Dick, que me impresionó mucho. Y me parece que la ciencia ficción de verdad es el único género nuevo, que toca temas nuevos, que abre la mente de las personas a lo bestia, porque la literatura convencional habla siempre de lo mismo, que habla de amor, de muerte y de pasiones humanas, no hay más. La ciencia ficción habla de eso, lógicamente, porque es literatura, pero tratando temas que antes hubieran sido absolutamente alucinantes. Yo recuerdo cuando yo leía cosas y le contaba a mis amigas o a mis amigos y te decían, pero tú estás loca, pero qué tonterías lees. Pero ¿cómo van a ser tonterías? Eso es nuestro futuro. Y ahora, si me permites, voy a contaros una pequeñísima anécdota que me hizo muchísima gracia, porque hace poco me contaron de una muchacha que quería quedarse embarazada y no funcionaba y no sabía cómo hacer. Total, que al final ha conseguido quedarse embarazada con el óvulo de una desconocida, que ha sido fecundado por el semen de un desconocido. Y ella tiene ese niño que está creciendo dentro de su vientre, lo va a tener. Tú imagínate que ese niño no se lo queda a ella, sino que lo da. Y entonces ese niño tiene 3 madres. Y eso nos está pasando ahora y nos da problemas legales y problemas éticos y todo tipo de problemas. La ciencia ficción ya se ocupa de eso desde hace más de 30 años. Y de todos los problemas de robótica, y de todos los problemas de clonación, y de todo lo que nos afecta ahora. Y sin embargo, la crítica literaria convencional, por pura ignorancia, sigue haciendo como que esto son trivialidades y estupideces. Pero ¿qué va a ser más importante que nuestro futuro y nuestra posición frente al futuro? Pues tenemos que insistir, no hay más remedio. Bueno, pero mirad cuántos hay, cuánta gente se interesa. Es lo que digo, no hace falta ver que se interesa por un camino, ¿no? Yo no sé, y evidentemente es culpa nuestra, no hay otra explicación posible, cómo hemos podido aguantar en el Celsius 5 ediciones sin tenerte hasta este año. Pero sí que estamos seguros de que no aguantaremos otros 5 sin... Me alegro mucho, yo pienso venir aquí muchas veces y me traéis. Eso está hecho. Además ya saben bien ellos que cumplimos nuestras amenazas siempre. No les prometo. Podríamos hablar para cerrar, podríamos decir, los libros de Elia, por supuesto leer los libros de Elia, disfrutarlos y que hablar de ellos es súper guay, pero disfrutarlos como lector es mucho más. Pero yo quería cerrar con una cosa que te leí hace tiempo y que me parece todavía más importante que lo buena escritora que eres, que ya que decías que las 3 cosas que más te gustaban en las personas o lo que para ti era esencial era la inteligencia, la bondad y el sentido del humor. Sí. Y por regalarnos tanto de eso es por lo que te queremos tanto y tanto. Gracias.